Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. El Señor nos sea guardando, cuidando en todas las cosas, nos siga alentando a seguir sus caminos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Señor Jesús, te bendecimos porque eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias, porque te has revelado a nuestra vida, Señor, y nos has mostrado el camino. Nos has mostrado, Señor, la senda a seguir en nuestra vida, con el objetivo de glorificar tu nombre y que sea tu nombre exaltado, conocido y reverenciado. Señor, aquel que haya venido con alguna carga en su corazón sea alivianada, esa carga en esta noche. Aquel o aquella que haya venido, Señor, con tristeza, sea tu Espíritu Santo inundando, Señor, su ser y trayéndole descanso, trayéndole paz. Somos tuyos, Señor. Nuestra vida es tuya. Nuestra vida te pertenece, Señor. Y te rogamos que puedas enseñarnos cada día y abrirnos tu palabra para poder alimentarnos y nutrirnos de ella, Señor. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Gálatas, Gálatas 5. La última vez que me tocó compartir la palabra fue en un día domingo y hablamos acerca del amor. No sé si se acuerdan un poco del fruto del Espíritu. Y hablamos acerca de la importancia del amor como fundamento para todas las cosas. Ese fue el mensaje del cual se trató, hermanos, el compartir de la vez anterior. Y la verdad es que en esta tarde quería seguir, digamos, ahondando un poco en este aspecto del fruto del Espíritu y hablar un poco del gozo, que es la segunda virtud que se menciona acá. Pero vamos a darle lectura a Gálatas para un poco recordar eh, lo que acontece, ¿cierto? Y luego vamos a profundizar en los aspectos del gozo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Sigamos con el 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El gozo es un tema muy importante, hermanos, para nuestra vida. El gozo del Señor realmente. Para el mundo existen diferentes formas de denominar lo que es el gozo. Para muchos, digamos, de los términos que utiliza el mundo, el gozo viene a constituir muchas veces los deleites, los placeres. Pero cada vez que nosotros, eh, vemos en la palabra aspectos del gozo, siempre está conectado con esta palabra, con esta persona del Señor. Y la verdad es que en la vida no hay gozo real que sea un gozo sin el Señor y fuera del Señor. La palabra dice, en tu presencia, ustedes yo creo que se acuerdan de ese versículo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y obviamente en la presencia de quién, dirán algunos. Obviamente ahí no lo menciona, pero en toda la escritura nosotros podemos entender que de la persona a la cual se refiere estar en presencia de producir a gozo es el Señor. Por lo tanto, no hay gozo, hermano, en la vida del creyente que no se fundamente en estar arraigado, cimentado, unido al Señor de nuestras vidas. El gozo del Señor. Es algo hermoso, hermanos, que en la palabra del Señor el gozo, tener deleite, sea un mandamiento. Parece ser algo extraño, ¿no? Tienes que estar gozoso. Y es ordenado el gozo, hermanos, a través de toda la Biblia, a través de todas las escrituras. Por ejemplo, hablando del pueblo de Israel,
Tener gozo fue ordenado por Dios a su pueblo del pacto, ¿cierto? En los salmos vemos el Salmo 149:2 que dice, y tenemos creo una alabanza que dice, alégrese Israel en su hacedor, regocíjense los hijos de Sión en su rey. Ahí el verbo se está utilizando como un imperativo, que es un mandato del Señor, alegrarse, regocijarse. También vemos en Salmo 14:7 que dice, se regocijará Jacob y se alegrará Israel nuevamente. En Salmo 97:12 leemos también, justos, le dice el Señor, justos, alegraos en el Señor. Leemos, hermanos, en el Salmo 100:2. Yo creo que todos nos sentiremos, hermanos, llamados a esto, servir al Señor con alegría, dice la palabra. Si van a servir al Señor, dice, háganlo con alegría. Salmo 32:11, dice la palabra, alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Es decir, hay literalmente cientos de ejemplos en la palabra donde el Señor le está invitando a usted, hermano, le está invitando a usted a que pueda cultivar en su vida un profundo gozo. Vamos a ahondar en los aspectos de la palabra respecto al gozo, porque si es maltratado puede prestarse a confusión. Por ejemplo, cuando se ha hablado de este tema del gozo, de que el Señor nos envía, nos manda a estar gozosos, hay quienes dicen, bueno, entonces en la vida cristiana no hay espacio para la tristeza. Y la verdad es que sí la hay, por cuanto la Escritura nos dice que nosotros también, como hermanos en amor, tenemos que aprender a llorar con aquellos que lloran. Por lo tanto, pareciese ser que el gozo no es un estado particular, momentáneo, sino tiene que ver con una actitud del corazón a largo plazo. ¿De qué forma mi vida va a descansar, cual sea la circunstancia en la cual yo esté viviendo, en las promesas del Señor? ¿De qué forma, independientemente la situación que esté viviendo, la pérdida, la enfermedad, el fracaso, pueda yo estar enfrentando la vida con el entendimiento de que nuestra vida está siendo guardada, cuidada, bajo el alero del Señor? El gozo, hermanos, también es mandado no solamente al pueblo de Israel a lo largo de las Escrituras, sino que también a la iglesia. Y para entender el gozo, hermanos, qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo, que parece un poco cómico, pero ustedes saben una de las formas en que se le llamó a Jesús, ahora que estamos hablando del gozo, se le llamó varón de dolores. ¿Cierto? Hay una parte de la Escritura que dice que el Señor Jesús es nuestro varón de dolores en este mundo caído. Sin embargo, este mismo varón de dolores, experimentado en quebranto, va a decirnos lo siguiente en Mateo 5:12. Regocijaos y alegraos, dice el Señor Jesús, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. El Señor Jesús, este varón de dolores experimentado en quebranto, también nos va a decir en Lucas 6:23, saltad de gozo, dice este apodado también varón de dolores. El Señor Jesucristo dice también en Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, hermano, el Señor Jesús anhela que en nuestro corazón, en medio de las circunstancias,
esté cautivado por un profundo gozo, por una paz, por una confianza y un descanso en Él. Así que, hermanos, sí, es verdad, en medio de las circunstancias, en medio de una vida dura, puede existir el gozo. Un hermano una vez dijo que el mundo, para expresarse de la vida, dice lo siguiente: la vida es dura, la vida es triste y luego uno muere. Como diciendo, la vida es triste en general. Pero el pueblo del Señor no tiene esta sentencia. El pueblo del Señor no es fatalista en este sentido. El pueblo del Señor es aquel que escucha la voz de su maestro y de su pastor, que le invita a regocijarse. Así que vemos, hermanos, esta segunda virtud, que es el gozo, que es un mandato, acabamos de verificar a lo largo de las Escrituras. Es algo que gozosamente nuestro Padre quiere que nosotros tengamos, que es un don, de hecho. No es un ministerio el gozo. No es un ministerio como, por ejemplo, en la iglesia pueden existir maestros, pueden existir otros que van a ser profetas, evangelistas, pero el fruto del Espíritu es un anhelo del Padre para todos aquellos que son parte del cuerpo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, amados hermanos, cada uno de nosotros estamos siendo llamados y se nos está dando este don, este fruto que contiene dentro de sí el gozo para ser cultivado. Así que el gozo, según la Real Academia Española, se define como la alegría del ánimo. Pero en realidad eso no nos dice mucho, porque se está definiendo el gozo a partir de la alegría, como sinónimo. Pero el hermano Miguel Núñez define el gozo como un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia, dice él, experimentado como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos recuerda que no importa la experiencia que estemos atravesando, no importa la circunstancia que estemos viviendo, pues Él la conoce y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, en dependencia de Él y para la gloria de Él. Así que, hermanos, tenemos esta satisfacción en nuestros corazones, que se podría definir como gozo, esta paz, esta confianza de saber que, no importando la circunstancia que atravesemos, sabremos que somos del Señor y Él hace lo que le place de manera justa y sabia en nuestra vida. Habíamos hablado de que el mejor ejemplo para analizar el gozo era Cristo. Y la verdad es que Cristo fue un varón que cultivó el gozo. De hecho, la palabra en Filipenses dice que por el gozo puesto delante de él, dice, soportó la cruz, ¿cierto? Experimentando el quebranto. Pero entonces el Señor Jesús, visualizando el gozo que iba a haber después de la redención salvífica de su iglesia, puso el gozo como foco y pudo, ¿cierto?, sobrellevar la pena que tuvo. ¿Y por qué digo la pena en este varón que nos enseña el gozo? Porque Jesús lloró, por ejemplo, en la tumba de Lázaro y se entristeció cuando vio a Marta María, ¿cierto?, apenarse frente a esas circunstancias. Eso lo podemos ver en Juan 11. El Señor Jesús, nuestro ejemplo de gozo, días antes de la crucifixión, ¿cierto?, dice la palabra que vio a Israel y lloró. Eso lo podemos encontrar en Lucas 19, 41, 42. En Hebreos 5, 7, el escritor dice que Cristo ofreció oración y súplica con gran clamor y lágrimas. Y en Getsemaní, hermanos, dice que el Señor estaba angustiado hasta la muerte. Cuando estaba esta escena, ¿cierto?, muy reconocida, Jesús, ¿cierto?, en el templo y a las afueras del templo estaban
se había transformado, digamos, todo este sistema de ofrendas como en un comercio. Dice la palabra que el Señor en ese momento no estaba riéndose, sino que estaba airado, ¿cierto? Tenía un celo que también había sido profetizado de parte de la casa de David, donde se menciona que el celo por tu casa me consume. Y él, haciendo ejemplo de este texto profético, lleno de celo del Señor, un celo santo, digamos, se menciona que arrebató todas las cosas que estaban ahí. Así que el Señor Jesús, una persona que es un ejemplo de gozo, también teniendo un gozo profundo en su corazón, experimentó diferentes emociones. Pero esas emociones que vivió no descartan ni contradicen la actitud de gozo que él tenía. Por lo tanto, hermanos, un cristiano puede experimentar la tristeza, puede experimentar la pérdida, puede experimentar una sensación, ¿cierto?, de ofuscación, pero la diferencia es que en medio de esas circunstancias, la mente del cristiano, que tiene como base la fe, la palabra, las promesas del Señor, tornan esa emoción y esa circunstancia en un descansar del corazón frente a las promesas del Señor. Así que, hermano, no crea que porque la palabra nos llama a estar gozosos, significa que usted en todo momento va a tener que estar riéndose. Eso sería algo en contra de la palabra que nos llama a llorar con los que lloran. Pero entendiendo el gozo como esta satisfacción, paz, confianza, plenitud en las promesas del Señor, tenemos entonces esta claridad respecto a cuál es el llamado del Señor para su pueblo. Así que, hermano, en medio de la tristeza, hermana, en medio del dolor, podemos saber como iglesia del Señor que Dios está obrando para su gloria. Que en medio de las cárceles, por ejemplo, que estaba sufriendo el apóstol Pablo, él sabía que en medio de esa soledad, porque muchos hermanos, ¿cierto?, lo dejaron fuera cuando él tuvo que hacer, ¿cierto?, frente al concilio y hacer una apología de él, lo habían dejado solo, pero en medio de eso, él se fortaleció y aún así tenía gozo. Tenía una confianza de saber que en esa circunstancia el Señor no lo había abandonado. Que en esa circunstancia el Señor estaba obrando sus sabios propósitos. Así que el gozo del Señor no significa que tengamos que ser nosotros insensibles frente a las realidades que estén viviendo cada uno de nuestros hermanos, frente a la realidad que esté viviendo el mundo. Pero somos llamados, hermanos, a cultivar esta confianza, a cultivar ese gozo. El apóstol Pablo también es un ejemplo, hermanos, de gozo. Hay una de las cartas, yo estudiando este tema, no sabía que se le denominaba una de las cartas del gozo, que escribió el apóstol Pablo justo antes de su muerte. El apóstol Pablo escribe a Timoteo la segunda carta en medio de una circunstancia muy adversa para su vida. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo en medio de la soledad, estando él preso. Y escuchemos sus palabras en 2 de Timoteo 4:16. No sé quién me puede ayudar, hermanos, a encontrar este versículo. De Timoteo 4:16. Primera defensa, ninguna estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les fue tomado en cuenta. Siga nomás. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará
para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El versículo que acaba de leer nuestro hermano es un claro ejemplo de una vida, hermano, marcada por las pruebas, pero que había cultivado este hermano un entendimiento en la palabra, en las promesas del Señor muy profundo. Porque él menciona que hermanos que estaban con él, ¿cierto?, apoyándolo, sosteniéndolo en medio de sus prisiones, los habían abandonado. Es decir, él estaba con un sentimiento de soledad. Pero en medio de ese sentimiento de soledad está el hombre entendiendo cuál era el propósito. Dice él, a fin de que se cumpliera, ¿cierto?, el propósito para el cual me están ocurriendo todas estas cosas, que es el conocimiento, en el fondo, de la gloria, la honra de Cristo y a Cristo. Tenemos el ejemplo también de un hermano que se llama Spurgeon. No sé si alguno de ustedes lo conocen. Spurgeon, cuando ustedes leen su biografía, fue un hermano que en las últimas etapas de su vida estuvo marcada por una conocida y reconocida depresión. En un momento, cuando él estaba, ¿cierto?, en la medida que él iba predicando en la iglesia de Inglaterra, se empezó a llenar bastante la iglesia. Y antes no existían micrófonos, así que él usaba su vozarrón para predicar a varias personas. Y se dice que en una de las reuniones se presentó una persona, al parecer no era hermano, y gritó, ¿cierto?, en medio de este salón inmenso, ¡ah, fuego, fuego!, dice, digamos, el momento de la biografía. Y al escuchar fuego, la masa, digamos, de hermanos empezó a descontrolarse y como una estampida salió corriendo fuera del local de reuniones. El fuego no era tal, pero a consecuencia de este acto malintencionado, gente resultó lesionada y hubieron algunos muertos también. Entonces, a la siguiente semana, cuando ya había ocurrido todo esto, se cuenta que el hermano Spurgeon llegó ante el púlpito y se sinceró con los hermanos y dijo lo siguiente: casi me arrepiento de haberme acercado a ocupar el púlpito el día de hoy, porque me siento incapaz de predicar para el beneficio suyo. Y empezó a orar diciendo: Espíritu de Dios, magnifica tu fortaleza en la debilidad de tu siervo y empodéralo para honrar a su Señor, aun cuando mi alma está profundamente triste dentro de sí. Hay momentos, hermano, donde usted puede estar por diferentes circunstancias viviendo una situación que produzca tristeza. Sin embargo, así como el apóstol Pablo mencionaba, es la confianza en el Señor la que nos va a sacar adelante. Santiago 1:2 nos anima a eso diciendo: tengan por sumo gozo. Imagínense, hermano, dice la palabra, si usted está sirviendo y tiene una prueba, dice Santiago, eso téngalo por sumo gozo, dice la palabra. Yo creo que para el mundo esto es locura. Sufrir pruebas por servir y por creer en el Señor, por honrar a su nombre, ser avergonzado. Para el mundo es una locura, pero para los hijos del Señor es motivo de gozo. Dice la palabra: tengan por sumo gozo el haber sido considerados, de hecho. ¿Se acuerdan cuando salieron los discípulos de haber sido, cierto, sufrido latigazos, cierto? Y dice la palabra que, claro, venían contentos, gozosos de haber sufrido. O sea, imagínenselo. Yo creo que para el mundo es algo que no tiene ningún sentido. Para nosotros, obviamente, el servir al Señor y lo que pueda venir consigo es el sentido de gozo, de alegría. El apóstol Santiago nos dice que las pruebas son un gozo, lo que acabamos de leer es Santiago 1:2. Las pruebas son un gozo, dice Santiago. Tenemos que tenerlas como gozo. Tenemos que entender que las pruebas muchas veces son usadas por el Señor para formar a Cristo en nosotros. Son usadas por el Señor para formar su carácter en nuestra vida.
Así que somos llamados a ser como Cristo, hermanos, quien soportó la cruz y la soportó no con tristeza. El Señor soportó la cruz no con amargura, hermanos, sino que el Señor Jesús soportó la cruz con gozo, dice la palabra. Considerar, ¿cierto?, las pruebas como un gozo le da un sazón, un sabor distinto a la circunstancia y nos hace decir, Señor, independiente de la circunstancia que esté viviendo, del dolor, de la pérdida de mi trabajo, te honraré, Señor, y agradezco porque sé que esto es para un bien mayor, que quizás no lo entiendo en este momento. Señor, la circunstancia que me está haciendo vivir no la entiendo, pero yo no vivo como hijo tuyo para entender las cosas, sino que para aceptar tu voluntad. Esa es la actitud del creyente, hermano. Así que el deseo de Dios es que cada uno de sus hijos esté con un sentido profundo de gozo en su vida, hermano. Que este fruto del Espíritu crezca en esta virtud, en esta área. Filipenses 4:4, una de las cartas también de Pablo. El apóstol Pablo nos va a decir, regocíjense en el Señor. Regocíjense. Acá son 4 palabras, regocíjense en el Señor. Lo primero y lo más básico es que se nos está llamando a regocijarnos, ¿cierto? Regocijarnos. Y la segunda cosa más importante es que el regocijo no es en la vida en sí, sino que el regocijo está enfocado en el Señor. Así que la clave del gozo, la clave de cultivar una vida en gozo, es precisamente hacerlo en el Señor, lo que significa estar cerca del Señor, hermano. Si usted en su vida, hermano, vive o hermana alejado o vivimos alejados del Señor, no podremos cultivar el gozo. Si nuestra vida en el Señor va disminuyendo cada día, nuestra comunión, nuestra búsqueda del Señor disminuye, también va disminuyendo el gozo. Porque el regocijo, el deleite, ese está solamente en el Señor. Regocíjense en el Señor. Hay quienes buscan los dones más que al dador de los dones. Buscan el gozo en tener, cierto, los bienes, qué sé yo, los beneficios, más que regocijarse en el beneficiador. Como dijo algún hermano alguna vez, a algunos les gusta recibir la luz del sol, pero no les gusta el sol. Hay quienes les gusta recibir, cierto, la luz del sol, pero no están dispuestos de enfrentarse al calor, a los rayos y a todo lo que tiene que ver la radiación del sol. Así que un fundamento del gozo no es buscar las consecuencias o los regalos que provienen del Señor, sino que es buscar al Señor, es buscar al dador. Pero a veces cometemos el error de andar, ¿cierto?, buscando lo que Dios da en lugar de buscar al que nos está dando. Así que estos 2 últimos años que hemos estado viviendo han sido complicados para todos en general por la pandemia, hermano. Pero el Señor nos ha mandado, hermano, a buscar en medio de todo eso su palabra. Si a causa de la pandemia tu corazón se ha ido enfriando, si a causa de la pandemia tu comunión con Cristo ha ido disminuyendo, este es el momento, hermano, que puedas volver tu corazón, hermana, podamos volver nuestro corazón al Señor, porque solo en Él vamos a tener plenitud de gozo y delicias a su diestra. Cuando me alejo del trono del Señor, cuando me alejo de sus caminos, comienzo de inmediato a buscar mi contentamiento en el mundo, en otras fuentes. Y la verdad es que aquellas fuentes nunca van a ser capaces de satisfacer todos los anhelos que tenemos en nuestra vida. Hermanos, en el Señor tenemos gozo, en el Señor tenemos seguridad, en el Señor tenemos nuestra identidad, encontramos nuestro propósito.
encontramos el significado de la vida. En el Señor tú puedes encontrar paz, en el Señor puedes encontrar entendimiento, hermano, y puedes encontrar un gozo permanente. A veces uno cultiva más, cierto, la intimidad, es la iglesia en sí, pero que no está mal, tenemos que tener comunión con hermanos, pero siempre tenemos que cuidar, en primer lugar, de tener una comunión estrecha con el Señor. Así que a mayor vida en la carne, menor vida de gozo. Y a menor vida en la carne vamos a tener una mayor vida de gozo. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a cultivar en esta noche esto, hermanos, un gozo. Que podamos vivir, hermanos, alegres, confiando en el Señor, confiando en sus promesas, confiando en su palabra. El Señor anhela que tú estés gozoso, lo vimos al principio de este segmento. El Señor lo dice como un mandamiento: alégrese, Israel, dice la palabra. Deleítate en el Señor, dice la palabra. Así que el anhelo del Señor, hermano, es que tú estés contento, que tú estés contenta. El anhelo del Señor es que tú estés gozoso, confiado, confiada. Ese es el anhelo del Señor. Así que en base a ese entendimiento y a esa promesa, que esta noche, independiente de las cosas que tú estés viviendo, puedas tomar la palabra, asirte a estas promesas del Señor y decir: Señor, en medio de estas circunstancias, yo en ti confío, Señor. En medio de mi experiencia de vida, yo sé que tú obras para un propósito mayor. Yo sé, Jesús, que tú obras con sabiduría y guiarás mis pasos por sendas de paz. Señor, te damos las gracias porque nos has hablado del amor y también del gozo, Señor. Tú quieres que tu iglesia sea una iglesia gozosa, una iglesia confiada, una iglesia, Señor, que no viva en amargura, que no viva en la desconfianza, Señor, de no saber el porvenir, sino que esté sujeta a ti, Señor, esté descansando en ti. Cada una de tus ovejas, Señor, bajo el alero de tu cayado, bajo el cuidado, Señor, del pastor, confiando en los lugares donde nos enviarás a pastar y a beber. Queremos ser, Señor, una iglesia que cultiva un profundo gozo. Sabemos, Señor, que tú nos llevarás a experimentar las diferentes emociones del ser humano: el dolor, la tristeza, la pérdida. Pero en medio de ellas, Señor, te rogamos que sigas cultivando tu palabra en nuestros corazones para poder decir: pero el Señor me fortaleció, pero el Señor me fortalecerá. Señor, vemos el testimonio de hermanos como el apóstol Pablo, que vivió, Señor, soledad, abandono, pero tú le hiciste entender, Señor, que eso se estaba obrando para un propósito mayor. Queremos ser como nuestro hermano que dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir, aun si hay muerte, tendremos ganancia. Queremos tener ese entendimiento de gozo que tuvo el Señor Jesucristo, que puesto el gozo delante de Él, el cumplimiento de todas las promesas, el entendimiento de la salvación que vendría, soportó la cruz y el quebranto y el dolor y la humillación por amor a nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche, porque nos recuerdas que eres un Dios bondadoso que quiere nuestro bien. Y por eso te agradecemos y te honramos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.